una organización que se llama Respuestas en Génesis. El director se llama Ken Ham y él es un científico que está estudiando todas las cosas y acontecimientos de la palabra de Dios. Él dice, si no crees literalmente los 11 primeros capítulos de la Biblia, o sea, los 11 primeros capítulos de Génesis, entonces no tienes ninguna base para creer el resto de la Biblia. ¿Habéis oído? 11, no te hace falta más. Él dice, si los 11 primeros capítulos de la Biblia no los crees literalmente como está escrito, entonces no tienes base para creer el resto de la Biblia. Y él ha hecho en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, ha hecho una réplica de tamaño real del arca de Noé. Hay un arca ahí de Noé, 125 metros de largo, por 25 metros de ancho, por 16 metros de altura. ¡Wow! Si quieres puedes entrar. No te puedes imaginar el aluvión de críticas. ¿Por qué? Porque el hombre no puede creer que algo pueda funcionar milagrosamente. Claro. ¿Cómo puedes creer que algo así ocurra a nivel mundial y que todo el agua llene toda la tierra y llegue hasta la montaña más alta? ¿Cómo puedes creer antes de eso de que todos los animales de toda la tierra vengan y entren en ese arca? ¿Cómo puedes creer? Y tantas cosas. El problema no es los animales, no es el agua. El problema no es otro que la incredulidad de tu corazón. No crees en Dios. Y todo lo que quieras razonar de este mundo sin Dios, en los jueves lo estamos estudiando, vanidad de vanidades. Los estudios, el dinero, las carreras, todo lo que tengas y obtengas en este mundo, sin Dios estarás vacío. Y toda esa gente. Ahora, al entrar ahí, bueno, tengo unos cuñados, la hermana de Joy y su cuñado, Ivor, Silvia y Ivor, han ido de vacaciones allí y han ido a ver este arca. Y al entrar, vieron un cartel y nos mandaron una fotografía. El cartel decía lo siguiente: si puedo convencerte de que el diluvio no es cierto, entonces puedo convencerte de que el cielo y el infierno no es cierto. Y es una gran realidad. Yo no me creo el diluvio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, cielo o infierno, ¿qué será? Ayer hablábamos con una señora mayor y decía, sí que habrá cielo o infierno, pero no sé dónde voy. ¿Sabes dónde vas tú? Y no porque tú te lo hayas inventado, te lo hayas soñado, te lo hayas fabricado, sí que puedes saberlo, porque Dios, en su palabra, ha trazado el camino, ha dado la puerta y ha mostrado que todo el que entre en ese camino y pase por la puerta, llegará al Padre. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, que está en el cielo, sino por mí. Yo quiero llegar al cielo. Quiero llegar a la presencia de Dios. Y sé que por mis propias fuerzas no puedo, entonces voy a confiar en alguien más poderoso que yo, que es del cielo y que ha bajado a la tierra y que me ha hecho todo lo que necesitaba hacer para que yo pudiera estar y entrar en él.
quiero creer en Él. No es algo fácil porque tendré que creer su palabra, tendré que dejarle a Él vivir en mí y tendré que humillarme a pedirle perdón y a vivir mi vida en arrepentimiento continuo. Así que qué bueno es al leer esto. Cuando Dios destruyó el mundo en el diluvio, preservó a Noé y a su familia. 8 personas, solamente, pero Dios los preservó. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, preservó a Lot y a sus hijas. Cuando destruyó Jericó, preservó a Rahab y a su familia. Cuando Dios destruyó Egipto, preservó de una manera muy especial a la nación de Israel. La primera potencia mundial, Egipto, en ese tiempo. Poderoso ejército, poderosa nación, conquistadora de todas las naciones de su alrededor. Y Dios la destruyó y preservó a una pequeñita nación, que entraron 80 para empezar. Pero 400 años después eran más de 1 millón de personas. Y Dios la preservó de una manera muy especial. ¿Pero qué es 1 millón entre los miles de millones de personas? Y Dios ha dicho, esta es la niña de mis ojos, nadie la va a destruir. Y la va a cuidar. Pero recuerda, no se va a salvar en su orgullo, no se va a salvar por cumplir con sus propios preceptos y mandamientos, se va a salvar humillada, arrepentida y con fe plena en Jesucristo. Así va a ser. ¿Cómo te salvas tú? ¿Cómo me salvo yo? Tú y yo no nos podemos salvar, pero el Salvador ha hecho todo por ti y por mí. Así que quisiera, por favor, llevaros al capítulo 7 de Apocalipsis. Y ahora vais a entender. Capítulo 7 de Apocalipsis. Hemos estado estudiando el capítulo número 6. Hicimos un pequeño paréntesis y el capítulo 7 es un paréntesis en medio de la historia. Recordad que estamos ahora mismo, y si queréis esto al final lo vais a ver, recordad que estamos ahora a los 3 años y medio de la tribulación. Ahí en medio estamos, en ese momento. El 6º sello que vimos hace 2 semanas o 3, vimos que era un sello que dejaba boquiabierto al mundo entero porque todos los cataclismos que estaban ocurriendo en la tierra se daban cuenta de que no eran solo naturales, es que había una fuerza sobrenatural, la fuerza de Dios, que estaba enviándolos a la tierra y estaban reconociendo que Dios estaba controlándolo todo. Vimos que en ese 6º sello que habían 6 desastres o 6 cosas, cataclismos que estaban cayendo sobre la tierra. El primero fue un terremoto mundial. No fue un terremoto aquí que se ha movido Alicante un poquito, no. Mundial, toda la tierra. Un terremoto mundial. El segundo fue sol negro oscurecido, el sol se oscureció. El tercero fue la luna roja, llena de sangre. Y no es sangre literal, sino como se pone rojiza la luna por ese humo. Y dice también que asteroides cayendo sobre la Tierra una y otra vez. Muchos asteroides cayendo sobre la Tierra. Hay bancos aquí quizás, o no sé por dónde, muy bien. Asteroides cayendo sobre la Tierra una y otra vez. Los hombres sufriendo y escondiéndose en cuevas. También dice que el cielo se desvanecía. Y escuchad, significa realmente que el cielo se desvanecía por grandes ondas expansivas. ¿Habéis oído últimamente de que dicen que los ricos tienen un plan B?
que se montan en una nave que se están fabricando y se van a ir de la Tierra porque saben que a la Tierra le va a caer un cataclismo, pues dice, a los políticos lo están diciendo a propósito, pero dice la palabra de Dios que las ondas expansivas harán que en el cielo no pueda permanecer nada, en el aire, caerá todo la tierra. Dice también que montes e islas se van a remover y van a desaparecer. Desastres naturales reconocidos como castigos de Dios. Pero ¿sabes? Pero la gente, en su terror, en medio de todos esos cataclismos, en vez de le tienen miedo a lo que está ocurriendo, ¿sabéis a quién le tienen miedo? Nos dice en el capítulo 6 que querrán esconderse de la presencia de Dios Padre y de la presencia del Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios estará airado. Y ahora escuchad en el capítulo 6, versículo 17, la última pregunta. El gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? La pregunta la hace Dios individualmente. A ti te dice, ¿crees que podrás sostenerte de pie delante de Dios? ¿Tienes en tu carne, en tu inteligencia, en tu estatus, fuerza suficiente para mantenerte delante de Dios de pie? ¿Estás cumpliendo la ley? ¿Estás cumpliendo los mandamientos? ¿Estás cumpliendo la palabra de Dios? La respuesta la tenemos en el capítulo 7 y empieza diciendo el capítulo 7 dos grupos que se van a mantener de pie delante del Cordero de Dios. La pregunta es, ¿estarás ahí? Empezamos con un grupo que algunos se han confundido y han creído que eran cualquier religión o cualquier grupo especial, pero el mismo texto lo desmonta y lo desbarata para dejar claramente que ese primer grupo son 144.000 personas que Dios va a usar. Y después tiene otro grupo, segundo, que son millones de millones. No te preocupes por los 144.000, pero Dios tiene 144.000 porque va a cumplir su palabra profética del Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios, como hemos dicho al principio, ni una sola jota ni una tilde caerá al suelo de la palabra de Dios que no se cumpla. Toda se va a cumplir. Dice así en Apocalipsis capítulo 7, versículo número 1. Después de esto, esos 6 sellos, esos 6 juicios que han caído sobre la tierra, después de esto, un paréntesis, no continúa con el séptimo. Este capítulo 7 está entre el sexto sello y el séptimo sello, que el séptimo sello lo veremos en el capítulo 8. Pero esto es un paréntesis para mostrarnos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Primera nota importante. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Ya habéis hecho la suma? 144.000. 12 por 12.000, 144.000. Hermanos, son los primeros y mejores evangelistas judíos que han habido en toda la historia de la humanidad. Son 144.000 que van a ir a predicar, pero antes tenían que ser sellados con el sello de Dios. El Espíritu de Dios tenía que haber obrado primero. Así que aquellos descritos en esos versículos serán preservados en la tierra, los que vemos ahí, serán preservados en la tierra de tal manera que ellos sobrevivirán a la ira, a los juicios y a la persecución que habrá. No morirán, tienen un sello para preservarles en esta tierra. Y lo veremos más adelante, estos 144.000 entrarán al reinado milenial con Cristo. ¡Qué bueno! Todos los sellados por Cristo, por el Espíritu de Dios, entrarán con Cristo en el milenio. ¿Os suena eso de algo? ¿El cristiano tiene que ser sellado? ¿El cristiano tiene sello? ¿El que ha confiado en Cristo es sellado en algún momento? La palabra de Dios dice que si no eres sellado, no entras en el reino de Dios. Y nos enseña la palabra de Dios que es importantísimo ser sellado por el Señor. Así que quisiera, y lo vamos a ver en un momento, que este es el tiempo del que habló el apóstol Pablo cuando escribió sobre Israel. En Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, eso es lo mismo que Israel, la impiedad. Ese corazón duro que tiene el judío que resiste al Mesías y que no quiere creer en Cristo, apartará esa impiedad y por la gracia de Dios serán transformados y creerán en Jesucristo. ¿Te suena eso algo? Ese corazón duro que no quería creer en Cristo y que un día reconoció a Cristo como su Señor y Salvador y se entregó a Él, y Cristo cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne para creer y confiar en Él. Pues los gentiles también, tú y yo, también hemos sido así. Así que vemos ahí que este capítulo 7, estos versículos del 1 al 8, nos hablan realmente de ese grupo que tiene un propósito muy importante y que serán apartados para un servicio especial y Dios les dará su protección. Así que la visión que tuvo Juan de este grupo especial de personas contiene 3 elementos que quiero mencionar rápidamente. El primero es la ira refrenada. El segundo son esos santos que son sellados y el tercero es israelitas que son identificados por la palabra de Dios. En primer lugar, dice la palabra de Dios que vi 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Y vemos otra vez una similitud. Estos 4 jinetes del Apocalipsis que mencionamos, los 4 jinetes de destrucción. Y aquí vemos 4 ángeles de protección, para proteger de una manera especial.
nos dice ahí que estaban en pie esos 4 ángeles, y aunque ellos tenían poder de destruir la tierra, un ángel especial que viene con el sello de Dios y dice: espera, no lo hagáis hasta que los 144.000 sean sellados. Esos 4 ángulos de la tierra, pues todos tenemos perfectamente los 4 puntos cardinales, pues norte, sur, este y oeste, por supuesto, y esos 4 vientos, así se denominan también a los vientos: viento del norte, viento del sur, viento del oriente y el viento de poniente, y los tenemos realmente. Y ellos están deteniendo los vientos, y los vientos están con ímpetu, pero ellos los están deteniendo diciendo: que cuando ese viento venga, y los huracanes no tienen nada que ver comparado con estos vientos. Y un huracán vemos volar coches, vemos volar casas, pues cuando esos vientos sean soltados, la tierra va a ser un caos terrible. Pero mientras tanto están siendo sujetados, la ira que está siendo refrenada para que hasta que llegue el momento. Hay muchos versículos que tienen que ver con los ángeles controlando los vientos, pero creo que lo que es aplicable a nosotros es que continuemos y veamos más cosas. Vemos que esos santos van a ser sellados. Y había dicho el ángel: esperaos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nos dice ahí en el versículo número 3. Y Dios lo hace de manera maravillosa. Y esos santos sellados, tenemos un poquito más que nos abre la cortina para que veamos esos 144.000. Dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Lo vemos ahí? Vemos que estos 144.000, en este capítulo 14, han pasado varios juicios de Dios, y ellos permanecen fieles al Señor, predicando la palabra de Dios, y son un grupo muy especial, un grupo que se ha dedicado en cuerpo, alma y espíritu. 100% para Dios somos, entregados totalmente a Él. Han sido sellados por el sello de Dios, el sello del Dios vivo. Y eso realmente, ese sello es una marca, en primer lugar, de posesión. Le pertenecen a Dios. Posesión. Y es muy bonito ver los siguientes versículos del capítulo 14. Dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas, y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos 144.000 no nacen limpios de pecados, han sido perdonados y lavados en la sangre del Cordero de Dios. Han creído y confiado. ¿Tú naciste sin pecado? No. Tú que naciste en pecado y que tu vida se ha caracterizado por el pecado, tú necesitas ser lavada y lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero al ser lavado en la sangre del Cordero de Dios y ser hecho o hecha hija de Dios, recuerda que eso incluye recibir y creer en el Señor Jesucristo. Ahora que eres hijo de Dios, tienes la misión de Dios, el mensaje de Dios, tienes la vida de Dios fluyendo en ti. Y ellos han entendido esta gran verdad y están cumpliendo, de tal manera que sus vidas, sus alabanzas son para Dios, sus cánticos son para el Señor, el Redentor. Y espero que tu corazón cante este cántico nuevo
que Dios puso en tu corazón el día que te sacó del lodo cenagoso y te puso sobre la peña para cantar a Él ese cántico nuevo que le honra y le glorifica, como dice el Salmo 40. ¡Qué bueno! Dice el versículo número 4 del capítulo 14, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y está hablando de santidad. Y está poniendo un ejemplo de lo que es la santidad de ellos. Somos de Dios, para Dios, y solamente a Dios servimos. A Él le dedicamos toda nuestra mente, corazón y vida. Todo es para Él. No está proponiendo el celibato a nadie, pero está enseñando que es un orden de prioridad en tu vida. ¿Es lo primero Dios en tu vida? ¿Es lo primero el Señor en tu vida? ¿No enfatizó el Señor Jesucristo eso mientras estaba en la tierra? Buscad primero, que es lo primero que debes buscar. Lo que a mí me parece mejor, lo que a mí me gusta. No, busca primero al Señor, el reino de Dios y su justicia. Y entonces las demás cosas el Señor las añadirá a tu vida. Dice el versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, estos 144.000 judíos no son los únicos judíos. Nos dice que es las primicias, son aquellos por el que empieza el avivamiento del poder de Dios salvando judíos. ¿Ha empezado el avivamiento en tu corazón y en tu familia por ti? ¿Dios ha tocado tu corazón y tú has llevado ese avivamiento a tu familia? ¿A aquellas personas que te rodean, a tus amigos? Estos 144.000 viven para Cristo, viven por Cristo y están deseosos de que Cristo se manifieste en sus vidas. Por eso viven por Él. Y dice, y en sus bocas, está hablando, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No es por sus propios méritos, por supuesto, es la obra de Cristo obrando en ellos, pero están entregados en cuerpo y alma al Señor. Y estos son los que han sido sellados y muestra esa, en primer lugar, esa posesión y en segundo lugar nos dice la palabra de Dios que los va a preservar para que nada les pase a ellos. Nos dice en el capítulo 9, versículo número 4, dice, y se les mandó que no dañasen a esos ángeles, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni árbol alguno, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Estos 144.000 tienen el sello de Dios en sus frentes? Sí, esos no van a ser tocados. Van a ser, primero, ese sello significa posesión, en segundo lugar significa preservación. Los va a preservar Dios, los va a proteger para sí mismo. Ahora, qué bueno es ver que estas primicias, y vemos también que estas primicias le dan honra y gloria con el servicio evangélico que ellos van a llevar a todas, van a ir predicando a todo el mundo. La Iglesia tiene hoy esa misma misión de transmitir, de poseer, porque ha sido sellada con el Espíritu de Dios. Y ese sello lo ha recibido todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo número 1, versículo número 13. En Él también vosotros, está hablando a los cristianos, creyentes, y en este caso principalmente gentiles, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, o sea, somos posesión de Él,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quieres alabarle? Como eres de Él, entonces Él te va a proteger, pero tú le vas a servir para la gloria de Dios. Qué bueno es saber de que Dios es tan misericordioso. Nosotros tenemos también la misión de llevar el Evangelio. El pueblo judío en el pasado no quiso cumplirla, no quiso llevar el Evangelio a toda criatura. Mira que a Abraham Dios le dijo que tenía la misión de hacerlo. Le dijo a Abraham: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones. Judío, tienes la misión de llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Yo estoy conforme estoy y no me voy a ir a por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y Dios dijo: por tu desobediencia vas a ser desgajado del árbol y va a ser injertado el gentil, pero no te voy a dejar ahí para siempre. Un día te volveré a injertar, te volveré a poner en el olivo. Y estas cosas Dios quiere enseñarnos a nosotros, que seamos fieles a Él. Dice, para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, Romanos 11:25, leo esto y con esto vamos a terminar. El apóstol Pablo dice a los gentiles en Roma, quizá había algún judío, porque hoy en día, en esta dispensación, todo verdadero creyente forma parte de la iglesia, judíos y gentiles. Pero un día Dios va a redimir a los judíos también. Dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Muchas personas dicen: Israel y la iglesia son uno. Por la gracia de Dios, hoy en día tienen que creer y formar parte de la iglesia. Pero Israel volverá a ser como nación que creerá en su Mesías, habiéndose arrepentido. De recordar que judío no es el que lo es de nacionalidad, es el judío el que lo es de corazón. Y dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob, de Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está haciendo diferencia entre el gentil y el judío. Está haciendo una clara distinción de que la palabra de Dios no va a caer al suelo. Yo he dicho que mi pueblo me va a honrar y como he fallado, ahora lo va a cumplir la iglesia. No. Es verdad que estamos en la dispensación de la gracia y que Dios, y no soy dispensacionalista, soy bíblico y predico lo que enseña la palabra de Dios. Y no soy calvinista, soy bíblico porque predico la palabra de Dios. Y solamente digo lo que la Biblia dice. Y esto es importante porque muchas personas tratan de encajonar unas creencias aquí o aquí o aquí. Y yo digo, si no está aquí, no es palabra de Dios. En el pasado, y digo esto para terminar, buenos hermanos creyeron que como Israel había fallado, entonces la iglesia era la que iba a cumplir. Y recordar que desde el año 70 después de Cristo, Israel desaparece y hasta 1947 no vuelve la nación de Israel a ser nación y a tener a Jerusalén como su capital. Mientras tanto, en esa época, y hay que ser comprensivos, si Israel no existe, muchas de las profecías que Dios dice en su palabra no se van a cumplir. Entonces tengo que ver
cómo espiritualizo al Israel de hoy en día. Los creyentes somos el Israel de Dios. Es verdad que los creyentes recibimos las mismas bendiciones de Israel, recibimos las mismas promesas de Israel, y es verdad que el Antiguo Testamento es aplicable perfectamente a los creyentes. Totalmente. Lo que Dios promete, lo promete también para los hijos de Dios. Pero Israel no va a caer en saco roto, y Dios va a cumplir en Israel su palabra. Ahora, tú gentil y yo gentil, y si queréis, esto lo dejamos como trabajo para casa. En llegar a casa te lees el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos. Esos 3 capítulos, el apóstol Pablo dice, hermanos, lloro por mi pueblo, yo soy judío, soy de la tribu de Benjamín, y yo sé que Dios no va a olvidar a su pueblo y los va a salvar. Hermanos, no somos mejores que los judíos. Hermanos, no somos ahora los que excluyen a los judíos. Ahora tú eres uno que debe creer en Cristo, debe saber que está sellado por el Espíritu Santo y ahora tiene la misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Y con este versículo termino y oro. Solamente leo Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.